Historia del califa cigüeña. 1. Una hermosa tarde, el califa Chasid de Bagdad estaba sentado cómodamente en su sofá. Había dormido un poco, porque era un día caluroso, y después de su sueñecillo, parecía muy alegre. Fumaba una larga pipa de palo de rosa. Bebía de cuando en cuando un sorbo de café, que le servía un esclavo, y cada vez que lo saboreaba se acariciaba complacido la barba. En definitiva, se veía que estaba muy a gusto. A esas horas se podía hablar muy bien con él, porque siempre estaba muy afable e indulgente, y por ello su gran visir Mansor le visitaba todos los días a tal hora. Aquella tarde también acudió, pero parecía muy pensativo, al contrario de lo que acostumbraba. El califa se retiró un poco la pipa de la boca y dijo: «¿Por qué tienes una cara tan pensativa, gran visir?» El gran visir cruzó los brazos sobre el pecho, se inclinó ante su señor y respondió: «Señor, no sé si mi cara parece pensativa, pero abajo a la entrada hay un mercader que tiene cosas tan hermosas que me irrita no tener mucho dinero de sobra». El califa, que hacía ya mucho quería dar alguna alegría a su gran visir, envió abajo a su esclavo negro para traer al vendedor. Pronto regresó el esclavo con él. Era un hombrecillo gordo, de rostro moreno y con un traje harapiento. Llevaba una caja con toda clase de cosas: perlas y anillos, pistolas ricamente guarnecidas, copas y peines. El califa y su visir examinaron todo lo que llevaba, y finalmente el califa compró para él y para Mansor unas hermosas pistolas, y para la esposa del visir un peine. Cuando el buhonero iba ya a cerrar la caja, el califa observó un cajoncito pequeño y preguntó si también allí guardaba mercancías. El buhonero lo abrió y les mostró una cajita con polvos negruzcos y un papel con una escritura extraña, que ni el califa ni Mansor sabían leer. «Recibí una vez ambas cosas de un mercader que las había encontrado en la Meca, en la calle, y no sé lo que contienen», dijo el buhonero. «Serán vuestras por poco dinero. A mí no me sirven para nada». El califa, a quien gustaba conservar viejos manuscritos en su biblioteca, aunque no pudiera leerlos, compró el escrito y la caja, y despidió al buhonero. Pensó que le gustaría descifrar el contenido del escrito, y preguntó al visir si no conocía a nadie que pudiera hacerlo. «Bondadosísimo soberano y señor», respondió éste, «junto a la gran mezquita vive un hombre llamado Selim, el sabio, que conoce todas las lenguas. Acudamos a él. Tal vez conozca estos misteriosos caracteres». El sabio Selim fue llamado inmediatamente. «Selim», le dijo el califa, «se dice que eres muy sabio. Mira este escrito, a ver si puedes leerlo. Si lo lees, recibirás un traje de fiesta. Si no, recibirás 12 azotes en la espalda y 25 en las plantas de los pies por llamarte en vano, Selim el sabio». Selim hizo una reverencia y dijo: «Cumpleis tu deseo, señor». Durante mucho tiempo observó el escrito, exclamando de repente: «Que me cuelguen, señor, si esto no es latín. Si es latín, di lo que pone». Selim comenzó a traducir: «Hombre que has hallado esto, da gracias a Alá por su bondad. Quien aspire los polvos de esta caja diciendo mutabor, podrá convertirse en cualquier animal y entenderá también el lenguaje de los animales. Si quiere volver a su forma humana, ha de volverse 3 veces hacia el este y pronunciar esta palabra. Pero, cuando estés metamorfoseado, guárdate de reír, o la palabra mágica desaparecerá por completo de tu memoria y seguirás siendo animal». Cuando Selim terminó la lectura, el califa estaba extraordinariamente divertido. Hizo jurar al sabio que no hablaría a nadie de su secreto, le regaló un hermoso traje y le dejó marchar. Dijo después a su visir: «Esto es comprar bien, Mansor. ¿Cómo me alegra la idea de convertirme en un animal? Mañana por la mañana vendrás aquí, y nos iremos juntos al campo. Aspiraremos un poco de mi cajita, y nos enteraremos de lo que se habla en el aire y en el agua, en los bosques y en los campos». 2. A la mañana siguiente, apenas el califa Chasid había desayunado y se había vestido,
apareció el gran visir para acompañarle en su paseo, como le había ordenado. El califa colocó la caja con los polvos mágicos en su cinturón, y después de ordenar a su escolta que se quedara atrás, se puso en camino acompañado solo por el gran visir. Fueron primero por los extensos jardines del califa, pero en vano buscaron algo vivo para probar maravilla. Finalmente el visir propuso seguir hasta un estanque, donde antes había visto a menudo muchos animales, entre ellos cigüeñas, que por su aspecto solemne y el castañeteo de su pico siempre le habían llamado la atención. El califa aceptó la propuesta de su visir y se dirigió con él al estanque. Cuando llegaron allí, vieron una cigüeña que iba muy seria de acá para allá, buscando ranas y castañeteando con el pico de vez en cuando. Vieron también otra cigüeña sobrevolando la zona allá en lo alto. «Bondadoso señor, me ha puesto mi barba», dijo el gran visir a que estas dos zancudas van a tener una buena conversación entre ellas. «¿Qué tal estaría si nos convirtiéramos en cigüeñas?» «Bien dicho», respondió el califa. «Pero antes vamos a recordar una vez más cómo convertirnos en hombres. Bien, inclinarse 3 veces hacia el este y decir mutabor, y ya soy de nuevo califa y tú visir. Pero, por lo que más quieras, no te rías o estaremos perdidos». Mientras el califa hablaba así, vio a la otra cigüeña planear sobre sus cabezas y posarse lentamente en tierra. Sacó rápidamente la caja de su cinturón. Aspiró una buena dosis, se la ofreció al gran visir, que aspiró a su vez, y ambos dijeron, «Mutabor». Entonces sus piernas se encogieron y se hicieron delgadas y rojas. Las hermosas babuchas amarillas del califa y de su acompañante se convirtieron en deformes pies de cigüeña. Los brazos en alas, el cuello se separó de los hombros y alcanzó el largo de una vara. La barba había desaparecido, y suaves plumas cubrían su cuerpo. «Tenéis un hermoso pico, señor visir», dijo el califa después de un atónito silencio. «Por las barbas del profeta, en mi vida he visto nada así. Mis más humildes gracias», respondió el gran visir con una inclinación. «Pero, si se me permite una afirmación, diré que su Alteza tiene una apariencia casi más bella como cigüeña que como califa. Pero, si os place, espiemos a nuestros camaradas de ahí, y sepamos si verdaderamente entendemos el cigüeñés». Entretanto, la otra cigüeña había llegado a tierra. Con el pico se limpió los pies, colocó en orden sus plumas y fue junto a la primera cigüeña. Las nuevas cigüeñas se apresuraron a acercarse, y para asombro suyo, oyeron la siguiente conversación. «Buenos días, doña Zancuda, ¿tan pronto ya en la pradera? Muchas gracias, querida pico crotorante. Solo he venido a buscar un desayunito. ¿Le apetece tal vez un cuarto de lagartija o un sapillo?» «Muy agradecida. Hoy no tengo nada de apetito. He venido a la pradera por una razón muy distinta. Tengo que bailar hoy ante los huéspedes de mi padre y quiero practicar un poco con tranquilidad». Al decir esto, la joven cigüeña dio varios pasos con estrafalarios movimientos. El califa y Mansor la miraban asombrados, pero cuando se quedó apoyada en una pata, en una pintoresca posición y meciéndose gentilmente con las alas, no pudieron contenerse más, y de su pico salió una carcajada irreprimible que intentaban contener, desde hacía tiempo. El califa fue el primero en recobrarse. «Ha sido un espectáculo que no se puede pagar ni con oro. Lástima que estos estúpidos animales se hayan espantado con nuestra risa. Si no, seguramente habrían cantado también». Pero entonces recordó el visir que la risa les estaba prohibida durante la metamorfosis. Comunicó al califa su temor. «Por la Meca y Medina. Maldita la gracia que tendría seguir siendo cigüeña. Trata de recordar la palabrita, yo no lo consigo. Tenemos que inclinarnos 3 veces hacia el este diciendo, mu mu mu». Se colocaron mirando hacia oriente y se inclinaron de modo que casi tocaban la tierra con el pico. Pero, ¡oh desdicha! La palabra mágica se les había olvidado, y por más veces que el califa se inclinaba, y por más ansiosamente que su visir decía mu mu mu, el recuerdo había desaparecido y el pobre Chasid y su visir eran y siguieron siendo cigüeñas.
3. Anduvieron tristes los embrujados por los campos, sin saber qué podrían hacer en su desdicha. No podían salir de su piel de cigüeña, ni regresar a la ciudad para darse a conocer. Pues ¿quién habría creído a una cigüeña diciendo que era el califa? Y aunque le hubieran creído, ¿habrían querido los habitantes de Bagdad tener una cigüeña por califa? Así transcurrieron varios días en los que se alimentaban miserablemente de frutos del campo, que por la longitud de su pico no podían comer bien. Por otra parte, no les apetecían nada las lagartijas y sapos, pues temían que se les echara a perder el estómago con semejantes manjares. Su única diversión en esta penosa situación era que podían volar y volaban a menudo sobre los tejados de Bagdad para ver lo que allí sucedía. Los primeros días advirtieron gran confusión y tristeza en las calles, pero, alrededor del cuarto día después de su hechizo, estaban posadas en el palacio del califa, cuando vieron en la calle un espléndido cortejo. Sonaban tambores y gaitas, y un hombre con un manto escarlata bordado en oro, cabalgaba un caballo lujosamente enjaezado. Iba rodeado de servidores lujosamente ataviados. Medio Bagdad le seguía y todos gritaban: «¡Viva Mithra! ¡Viva el señor de Bagdad!». Las dos cigüeñas posadas sobre el techo del palacio se miraron mutuamente, y el califa Chasid dijo: «¿Sospechas ahora por qué estoy encantado, gran visir? Este Mithra es el hijo de mi mortal enemigo, el poderoso mago Kasnur, que en mala hora me juró venganza. Pero no pierdo aún las esperanzas. Ven conmigo, fiel compañero de mi desgracia, vamos a peregrinar a la tumba del profeta. Tal vez el encantamiento se rompa en los santos lugares». Abandonaron el tejado del palacio y volaron hacia la comarca de Medina. Pero el vuelo no acababa de salir bien, ya que ambas cigüeñas tenían todavía poca práctica. «Señor», gimió al cabo de unas horas el gran visir, «con vuestro permiso no puedo resistir más. Voláis demasiado rápido. Además, ya ha anochecido y haríamos bien en buscar un refugio para la noche». Chasid atendió el ruego de su servidor, y como abajo, en el valle, divisó unas minas que parecían ofrecer albergue, volaron en aquella dirección. El lugar donde se disponían a pasar la noche parecía haber sido en otro tiempo un castillo. Sobresalían entre las minas hermosas columnas y varios aposentos, todavía bastante bien conservados, eran testimonio del antiguo esplendor de la casa. Chasid y su acompañante anduvieron por los corredores para buscarse un lugarcito seco. La cigüeña Mansor se detuvo de repente y susurró: «Dueño y señor, comprendo que tener miedo a los fantasmas es disparatado para un gran visir y más aún para una cigüeña. Pero aquí al lado han sollozado y gemido claramente». El califa se detuvo a su vez y percibió perfectamente un ligero llanto, que parecía proceder más de un ser humano que de un animal. Lleno de esperanza, quiso dirigirse al lugar de donde venían los lamentos. Pero el visir le agarró del ala con el pico y le rogó suplicante que no se lanzara a nuevos e insospechados peligros. En vano. El califa, que incluso bajo las alas de cigüeña albergaba un corazón valeroso, se desasió, no sin pérdida de algunas plumas, y se adentró en un oscuro pasadizo. Pronto llegó a una puerta que sólo parecía entornada, al otro lado de la cual percibió claros sollozos mezclados con algún aullido. Empujó la puerta con el pico, pero se detuvo sorprendido en el umbral. En la habitación en minas, escasamente iluminada a través de una ventana enrejada, vio una gran lechuza sentada en el suelo. De los grandes ojos redondos caían gruesas lágrimas y con voz ronca dejaba escapar sus lamentos por el corvo pico. Pero, al ver al califa y a su visir, que entretanto se había aproximado, lanzó un gran grito de alegría. Delicadamente se enjugó las lágrimas de los ojos con el ala de manchas marrones, y con gran asombro de los dos se dirigió a ellos en correcto árabe. «Bienvenidas seáis, cigüeñas. Sois para mí un buen presagio de salvación, pues una vez me profetizaron que me llegaría una gran felicidad a través de unas cigüeñas». Cuando el califa se hubo recobrado de su asombro,
Hizo una inclinación con su largo cuello, colocó sus delgadas patas en una elegante postura, y dijo: «Lechuza, por tus palabras creo que debo ver en ti a una compañera en la desgracia. Pero es vana tu esperanza de que por nosotros te llegue la salvación. Tú misma vas a reconocer nuestro desvalimiento cuando hayas oído nuestra historia». La lechuza le pidió que la contara, y el califa le empezó a relatar lo que ya sabemos. 4. Cuando el califa terminó su narración a la lechuza, ella le dio las gracias y le dijo: «Escucha también mi historia y entérate de que no soy menos infeliz que tú. Mi padre es el rey de la India, y yo, su única y desgraciada hija, me llamo Lusa. El mismo mago Kasnur que os encantó ha sido también la causa de mi desdicha. Un día se presentó ante mi padre y le pidió mi mano para su hijo Mithra. Mi padre, que es un hombre colérico, le arrojó escaleras abajo. El miserable halló el medio de llegar otra vez cerca de mí, y en una ocasión en que quise beber un refresco, tomando la figura de una esclava, me sirvió una bebida que me transformó en este repulsivo animal. Perdí el sentido horrorizada. Me trajo hasta aquí, y con una voz espantosa me gritó al oído: «Aquí has de permanecer, fea y despreciada incluso por los animales, hasta el final de tus días, o hasta que alguien quiera hacerte su esposa por su propia voluntad, incluso con esta horrible forma. Así me vengaré de ti y de tu orgulloso padre». Desde entonces han pasado muchos meses. Triste y sola vivo como una ermitaña en este muro, apartada del mundo, siendo un horror incluso para los enemigos. La hermosa naturaleza me está vedada, pues de día estoy ciega, y sólo cuando la luna arroja su pálida luz sobre este muro cae de mis ojos el velo que los cubre. La lechuza había terminado y se volvió a enjugar los ojos con el ala, pues el relato de sus desgracias le había arrancado las lágrimas. Mientras la princesa hablaba, el califa había estado sumido en una profunda reflexión. «Si no me engaño», dijo, «hay una relación secreta entre nuestra desgracia. Pero, ¿dónde encontrar la clave del misterio?». La lechuza respondió: «Oh señor, también yo lo sospecho, pues una vez, en mi temprana juventud, una adivina me anunció que una cigüeña me traería una gran felicidad y yo podría saber tal vez cómo salvarnos». El califa se sorprendió mucho y preguntó de qué modo. «El mago que ha causado nuestra desgracia», dijo ella, «viene una vez al mes a estas ruinas. No lejos de este aposento hay una sala donde suele celebrar banquetes con muchos amigos. Ya les he espiado con frecuencia mientras estaban allí contándose sus vergonzosas fechorías. Tal vez pronuncien la palabra mágica que habéis olvidado». «Oh queridísima princesa», exclamó el califa, «dinos cuándo viene y dónde está esa sala». La lechuza guardó silencio un instante y luego dijo: «No lo toméis a mal, pero solo con una condición puedo cumplir vuestro deseo». «Habla, habla», exclamó Chasid, «ordena cuanto gustes». «Desearía también liberarme, pero eso solo puede suceder si uno de vosotros pide mi mano». Las cigüeñas parecieron vacilar algo ante aquel pacto, y el califa hizo señas a su servidor de salir un momento con él. «Gran visir», dijo el califa junto a la puerta, «es un trato disparatado, pero podríais aceptarlo». «Y que mi esposa me arranque los ojos cuando vuelva a casa», respondió éste. «Además soy un hombre viejo, vos sois aún joven y soltero, y sería más adecuado que os casarais con una joven princesa». «Esa es la cuestión», suspiró el califa dejando caer las alas abatido. «¿Quién te dice que es joven y hermosa? Esto es como comprar un gato dentro de un saco». Siguieron hablando todavía un rato. Pero al fin, cuando el califa vio que su visir prefería seguir siendo cigüeña antes que casarse con la lechuza, decidió cumplir él mismo el requisito. La lechuza se alegró en extremo. Les confesó que no podían haber llegado en mejor momento, porque probablemente el mago haría su reunión aquella misma noche. Abandonó la estancia con las cigüeñas para conducirlas a la sala. Recorrieron durante mucho tiempo un oscuro corredor.
hasta que por fin las deslumbró un resplandor que salía de un muro medio derruido. Cuando llegaron allí, la lechuza les aconsejó mantenerse muy callados. Desde el hueco en el que se encontraban podían ver una gran sala. Estaba rodeada toda de columnas y decorada espléndidamente. Numerosas lámparas de colores sustituían a la luz del día. En medio de la sala había una mesa redonda sobre la que se veían muchos platos exquisitos. En torno a la mesa se hallaba un sofá en el que estaban sentados 8 hombres. En uno de ellos reconocieron las cigüeñas al buhonero que les había vendido los polvos mágicos. Su vecino de mesa le pedía que contara sus últimas hazañas. Entre otras, contó la historia del califa y de su visir. ¿Y qué palabra les dijiste?, le preguntó otro mago. Una palabra latina muy difícil, mutabor. 5. Al oír esto, las cigüeñas desde su agujero quedaron casi fuera de sí de la alegría. Con sus largas patas corrieron tan rápido hacia la puerta que la lechuza apenas podía seguirlas. Allí el califa, emocionado, dijo a la lechuza: «Salvadora de mi vida y de la vida de mi amigo, acéptame como esposo en eterno agradecimiento por lo que has hecho por nosotros». Se volvió entonces hacia oriente. Las cigüeñas dirigieron 3 veces sus largos cuellos hacia el sol, que precisamente salía detrás de las montañas. «Mutabor», dijeron, y en un abrir y cerrar de ojos se transformaron, y en el colmo de la alegría por la vida recién recobrada, amo y servidor cayeron uno en los brazos del otro riendo y llorando. Pero ¿quién podría describir su asombro cuando miraron a su alrededor? Delante de ellos estaba una hermosa dama, espléndidamente ataviada. Sonriendo, dio la mano al califa. «¿Ya no reconocéis a vuestra lechuza?», dijo. Así era. El califa estaba tan encantado de su hermosura y gracia, que exclamó que su mayor felicidad era haberse convertido en cigüeña. Los 3 se trasladaron a Bagdad. El califa halló en sus vestidos no solo la cajita con los polvos mágicos, sino también la bolsa con su dinero. En el pueblo más próximo compró lo necesario para su viaje, y pronto llegaron a las puertas de Bagdad. La llegada del califa produjo gran asombro. Le habían dado por muerto, y el pueblo se alegró sobremanera de recobrar a su amado soberano. Pero mucho más se inflamó su odio contra el impostor Mithra. Se lanzaron hacia el palacio, e hicieron prisioneros al viejo mago y a su hijo. El califa envió al viejo al mismo aposento del castillo en ruinas donde la princesa había vivido siendo lechuza, y le hizo colgar allí. Pero al hijo, que no conocía las artes de su padre, el califa le dio a elegir entre morir o tomar rapé. Como eligió esto último, el visir le presentó la cajita, una aspiración profunda, y la palabra mágica del califa le transformó en una lechuza. El califa le hizo encerrar en una jaula de hierro que fue colocada en sus jardines. El califa Chasid vivió muchos años feliz con su esposa, la princesa. Sus horas de mayor diversión eran cuando el gran visir le visitaba por la tarde. Hablaban entonces de su aventura, y si el califa estaba muy animado, imitaba el aspecto del visir cuando era cigüeña. Se erguía entonces muy serio y recorría de puntillas la habitación. Crotoreaba, movía los brazos a modo de alas y mostraba cómo aquel se había inclinado en vano hacia oriente, diciendo «Mumu». Para la esposa del califa y sus hijos esta representación era siempre una alegría. Pero, si el califa crotoreaba y se retorcía demasiado tiempo, gritando «Mumu», el visir le amenazaba, sonriendo con revelar a la señora califa lo que se había tratado ante la puerta de la princesa lechuza. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte fue tu favorita? Nos vemos en la próxima aventura.